Hola, soy Laura López, también conocida como Felina Creativa, y soy profesora de macramé en felinacreativa.com. En este tutorial de hoy te voy a enseñar a hacer esta pluma, que es súper fácil y súper rápida de hacer con los 3 nudos básicos de macramé, para que te inicies en esta técnica y aprendas el arte de los nudos. Para esta pluma vamos a usar 4 cuerdas de 1,60 metros de macramé cord fine y 24 cuerdas cortas de 20 centímetros para los flecos. También una anilla de madera, una cinta métrica, tijeras buenas para cortar los flecos y un peine de mascotas de cerda fina. Y de manera opcional también podemos utilizar laca de pelo para fijar los flecos y que queden firmes. Montamos las 4 cuerdas largas con nudo cabeza de alondra. Para ello cogemos cada una de las cuerdas, la doblamos por la mitad. En los extremos yo le he puesto un poco de celo para que no se me deshilachen los hilos. Después metemos el bucle por dentro de la anilla y por la lazada pasamos los 2 extremos de la cuerda y tiramos para fijar el nudo. Y ahora vamos a hacer un nudo plano o cuadrado. Consta de 2 partes. La primera, formamos una lazada con forma de 4 con la hebra de la izquierda. Esta hebra va por encima de las hebras guía y por debajo de la hebra que tenemos a la derecha. La hebra de la derecha, a su vez, pasa por detrás de las hebras guía y sale por la lazada que hemos formado. Y ahora tiramos de los 2 extremos, subiendo el nudo hacia la zona superior y tirando hacia abajo de las hebras guía. Para la segunda parte hacemos un 4, pero con la hebra por detrás de las guías y por encima de la cuerda de la derecha. Y la cuerda de la derecha la pasamos por delante de las cuerdas guía centrales y la sacamos por el bucle hacia atrás. Después tiramos y terminamos el nudo. Ahora vamos a hacer 2 hileras de nudos festones usando como cuerda guía las cuerdas del centro en diagonal hacia abajo. Nuestra cuerda guía irá por delante de las cuerdas anudadoras, que son estas 3, y el nudo festón se realiza en 2 pasos. El primero, pasamos la cuerda anudadora por encima de la cuerda guía, haciendo este bucle, la llevamos hacia atrás y la sacamos hacia adelante por el bucle. Tiramos de nuestra cuerda guía hacia el extremo para que quede tensa y apretamos para fijar la primera parte del nudo. Y la segunda parte del nudo es exactamente lo mismo, un bucle por encima de la cuerda guía y por la lazada pasamos la cuerda hacia adelante. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con festones en diagonales hacia la izquierda.
Ahora vamos a realizar otro nudo cuadrado aquí en el centro, pero en lugar de utilizar una hebra anudadora en cada lado como hicimos aquí, vamos a usar las dobles. Y ahora vamos a hacer de nuevo 2 hileras de nudos festón en diagonal, utilizando los extremos como cuerdas guía hacia abajo en diagonal. Y ahora hacemos lo mismo en la zona de la izquierda. Nudo festón, diagonal hacia abajo con las 3 cuerdas anudadoras que tenemos a la izquierda. Y para cerrar aquí abajo vamos a hacer un nudo cuadrado como hicimos arriba. Voy a repetir esta forma 2 veces más para tener 3 en total. Ya tengo terminada la zona central de la pluma y ahora lo que voy a hacer es cortar los flecos de abajo. Y no los voy a tirar porque los voy a utilizar para poder añadirlos por aquí. Entonces, más o menos a unos 6 o 7 centímetros desde el último nudo voy a cortar todos los flecos. Y todo esto lo voy a aprovechar. Estos flecos que me han sobrado, junto con los que vaya necesitando, los voy a utilizar para añadirlos en estos extremos de mi diseño. Los doblo por la mitad y los voy a añadir con nudo cabeza de alondra.
En mi caso he añadido 4 cuerdas en el extremo, pero depende de cómo hayas hecho tú la tensión de los nudos, pues igual te entran más o menos, así que puedes adaptarlo a tu diseño. Ahora toca desflecar las cuerdas. Nos podemos ayudar de un peine de mascotas y ponernos en una superficie plana, en una mesa, para empezar a peinarlas. Y también podemos ir desenrollándolas con la mano, si nos resulta más cómodo, para facilitar la tarea, y luego peinarlas. Bueno, una vez hemos sacado los flecos, los peinamos bien y lo vamos a cortar dándole una forma de pluma o de gota. Y cuando la pluma tiene ya la forma que tú quieres, puedes opcionalmente echarle un poco de laca para fijar los flecos.